¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro. Bienvenidos a una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy con una nueva serie de reportajes sobre la defensa pública, un derecho constitucional que está en la cuerda floja. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo son dos factores que están perjudicando la labor de la Oficina Nacional de Defensa Pública, creada para asistir legalmente a aquellos que por alguna razón no tengan o no puedan pagar un abogado privado. Primero analizamos por qué se creó y cómo funciona esta institución que vela por el cumplimiento de un derecho humano y constitucional. El Servicio Nacional de Defensa Pública fue creado oficialmente por la Ley número 277-04 como parte del proceso de reforma integral del sistema de justicia penal del país para garantizar que se cumpla con el derecho a la defensa, derecho intangible de todo ciudadano a defenderse de los cargos que se les realicen en el curso de un proceso penal. La Oficina Nacional de Defensa Pública surgió a mediados del 2002 en el seno de la Suprema Corte de Justicia, en el entendido de que no iba a entrar un código procesal penal y era indispensable pues que hubiera una defensa pública, pues no se entendía un sistema acusatorio sin los pesos y contrapesos que deben de tener, o sea, sin, aparte de la figura del Ministerio Público, tener la figura del defensor público estatal. Laura Hernández Román explica que fue en enero del 2003 cuando comenzó el proyecto piloto en Santiago y el Distrito Nacional para garantizar el derecho de defensa fundamental en el ejercicio de la justicia. Y la institución que garantiza ese derecho de defensa y por tanto que hace posible que construir un Estado de Derecho es nuestra institución, pues brindamos servicio a todas aquellas personas que por cualquier razón no tengan abogado y pudieran verse sometidos a un proceso penal. Es un órgano constitucional establecido en el artículo 176 de la Constitución y es un órgano que es parte del sistema de justicia. Fíjate que todos aquellos que no tienen la posibilidad de pagar en materia penal hasta la fecha, hasta el momento, un abogado, entonces el Estado le da la facultad para que puedan ser servidos por un defensor público. Tal y como lo establece la ley que lo creó, este servicio público es gratuito para todas aquellas personas que no cuentan con medios suficientes para contratar un abogado. Cualquier persona que se viese sometida a un proceso penal puede decirle en la policía o al juez cuando lo llevan a la medida de coerción: yo no tengo abogado privado, yo requiero que me asignen un defensor público. Y la policía o en la visita de los defensores públicos todas las semanas a los destacamentos encuentran a veces personas guardando prisión o en estado de detención y asumen los casos de estas personas que no han tenido la asistencia técnica. La directora nacional de este órgano afirma que sin defensa pública, el sistema penal de la República Dominicana colapsaría por la cantidad de personas sin recursos para pagar abogados. Además, según el Código Procesal Penal, no se pueden enjuiciar a aquellas personas sin defensa. Es por esto que gran parte de los procesos ingresan a la defensa pública a solicitud de los mismos tribunales. Entonces, muchas veces el juez, en la medida de coerción, solicita a la defensa pública que sea asignado un defensor público y es en cada coordinación, por ejemplo en el Distrito Nacional o en la provincia, Santiago, Pedernales, en el lugar que sea, el coordinador, quien a través de un sistema aleatorio pues asignará ese proceso a algún defensor o defensora que lo va a llevar. También reciben casos que han sido abandonados por abogados privados. La abandonan por diferentes razones, porque la persona ya no tiene cómo pagarle o por cualquier diferencia con su asistido, y entonces los tribunales de la República solicitan también a la defensa pública que asuma esos casos. Hernández explica que actualmente cuentan con 22 oficinas en todo el país. Todavía nos resta abrir 13 oficinas en distritos judiciales, donde todavía a 10 años de la apertura de nuestra institución, por lo limitado de nuestro presupuesto, pues no hemos podido cumplir con el mismo mandato constitucional de que se ofrezca defensa pública
gratuita en todo el territorio nacional. Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quien forma parte del consejo directivo de este órgano, la falta de oficinas de defensa pública en algunas provincias representa una omisión constitucional. Desde el punto de vista constitucional, nosotros ya debiéramos de tener en todas las provincias una oficina de la defensa pública. Y vemos que solamente de 35 que debiéramos de tener, solamente tenemos 22. Es decir que hay regiones en donde el Estado no está suministrando un servicio que no solamente es un mandato constitucional, sino que es un servicio público. Yo digo que luego de la vida, y es así, el bien jurídico más preciado para una persona es su libertad. Y con ese bien jurídico es con el que trabaja la defensa pública. Por eso la importancia de que cuente con los recursos económicos que necesitamos para poder cumplir con el mandato constitucional. Actualmente cuentan con un presupuesto de 290 millones de pesos al año, que según la directora no son suficientes para operar de manera correcta las 22 oficinas y darle un salario digno a los 145 defensores públicos y coordinadores que laboran a nivel nacional. Nos dejaron con el mismo presupuesto de este año y esto significa con la inflación y tener 22 oficinas abiertas en todo el país y lo que implica en términos de operatividad, los defensores tenemos que moverlos a las cárceles, a visitar a los imputados, tienen que moverse a los destacamentos, a estar vigilantes de las condiciones de detención y todo esto son gastos operacionales que evidentemente no pueden ser cubiertos. Castaños afirma que este presupuesto deficitario atenta contra la estabilidad de la defensa pública. Porque nuestros defensores comienzan ya a saturarse por la cantidad de expedientes que tienen que conocer. Y déjame decirte, ya comienzan a renunciar miembros de la defensa pública. ¿Por qué? Porque no están trabajando en condiciones adecuadas. Por el exceso de casos que manejan y la falta de personal por los pocos recursos, la directora de la Oficina de Defensa Pública advirtió que a partir de este mes de enero tomarán medidas de restricción que pueden perjudicar al sistema de administración de justicia. No se pierda al regreso cuántos casos promedio maneja un defensor público y cuáles medidas tomarán desde principios del 2014. Los espero con más informaciones después de la pausa. Gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y nuestra radiografía a la defensa pública, un derecho constitucional que se podría ver afectado por la falta de recursos. La Oficina de Defensa Pública asume el 65% de los casos que son sometidos al sistema judicial. Los 123 defensores y 22 coordinadores a nivel nacional resultan insuficientes para la cantidad de trabajo que reciben, pero sin un mayor presupuesto no pueden ampliar este valioso recurso humano. En el 2012 ingresaron unos 40.400 casos al sistema judicial dominicano, de los cuales 26.373 fueron asumidos por defensores públicos a nivel nacional. Esto representa un 65% del total de casos, cifra que aumentó en el primer semestre del 2013. Entonces, enfrentar el 82% de todos los casos penales habla de que el sistema de administración de justicia penal no camina sin la defensa pública, porque sabemos que la mayoría de las personas que son acusadas o que son sometidas a un proceso penal. La sobrecarga de trabajo y las difíciles condiciones laborales de los defensores públicos ha provocado el agotamiento del personal de esta oficina. Según Hernández, en el último año y medio han renunciado a entre 15 y 18 defensores por esta causa. Pero tenemos nuestro personal muy cargado, llevando entre 350 a 450 casos, cuando el promedio internacional de otras defensorías de Iberoamérica es que un defensor nunca debería llevar
más de 200 casos. Que probablemente el actor más fuerte del sistema, el que mejor está jugando su rol, son los defensores. Aun cuando eso es así, tú te encuentras con la situación de que tenemos muy poco en la República Dominicana. Por ejemplo, el sistema requiere de más de 400 defensores públicos. Y en la República Dominicana solamente tenemos 123 defensores. Aunque actualmente hay unos 23 aspirantes a defensores públicos que están estudiando en la Escuela Nacional de la Adjudicatura, aún no serán suficientes para dividir la carga de trabajo. Cuando renuncia, lo dice, es que no aguanto más la carga de trabajo, tenemos demasiados procesos, no tenemos vida, tenemos que trabajar de día, de noche, es muy difícil. Y esta es la situación, digamos, engorrosa en que nos vemos como institución y por la que tendremos que limitar la carga de trabajo, porque si no van a ir emigrando más miembros de nuestra institución como consecuencia de la sobrecarga de trabajo. Cuando tú evalúas el desempeño de esos 123 defensores públicos, son desempeños sobresalientes. Sin embargo, el Estado lo castiga, pagándole sumas totalmente insuficientes, que a muchos de ellos ni siquiera le da para pagar la canasta familiar. Asimismo, Castaños resalta que por la gran capacidad y destreza de los defensores públicos, algunos ciudadanos con capacidad para pagar un abogado privado preferirían los servicios de uno público. Porque están tan bien formados y como laboran dentro de la lógica de una mística y una visión, en donde hay una supervisión, en donde hay una evaluación de desempeño constante hacia los defensores, en donde hay un Consejo Nacional de la Defensa Pública compuesto por diversas instituciones, en donde hay una vigilancia, hay una supervisión, en fin. Evidentemente que cualquiera quisiera que sea un defensor público quien le asuma su defensa. Nosotros hemos exigido institucionalmente los mismos estándares de calidad, cumplir con los mismos parámetros, darles seguimiento continuo, son sometidos anualmente a una evaluación de desempeño que es muy rigurosa, es una evaluación 360 grados y que estamos cambiando para el año que viene para que sea una evaluación por competencia. O sea que es tu verte sometido a tener mucha carga de trabajo, pero manteniendo los mismos estándares de calidad. Pero por la falta de la asignación de un mayor presupuesto para poder contratar más defensores, la Oficina Nacional de Defensa Pública tomará medidas en este 2014, restringiendo el número de casos penales que reciben para poder seguir brindando un servicio de calidad. Por ejemplo, parte de las medidas que vamos a tomar y que va a salir una instrucción general en enero en ese sentido, es que no vamos a poder seguir brindando nuestros servicios a los juzgados de paz. Estamos hablando de sanciones mucho menores. Tampoco asumirán los casos de violación a la ley de tránsito. Los defensores defienden a un montón de personas por infracciones a la ley de tránsito y la verdad es que a pesar de que las sanciones son de 6 meses a 2 años, una persona puede ser condenada a la privación de su libertad y nosotros vamos a tener que vernos en la penosa situación de negar el servicio. Para el vicepresidente ejecutivo de Finjus, la falta de recursos podría causar el colapso de la defensa pública y con ello colapsaría todo el sistema judicial. Si este actor del sistema de justicia sigue laborando en las condiciones que ha venido laborando, que ya no le permite esa situación crecer, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con el número de oficinas que faltan por instalar, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con el número de defensores. Vuelvo y te reitero que si la defensa colapsa, y solamente va a colapsar si no le siguen suministrando los recursos, con ella va a colapsar todo el sistema de justicia.
Por eso resaltan la importancia de aumentar el presupuesto a esta institución, que según el artículo 82 de la ley que la crea, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia asignar anualmente en su presupuesto una partida que asegure los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Al regreso les presentamos testimonios de algunos defensores públicos quienes han comenzado a movilizarse para exigir mejores condiciones laborales. Los espero después de una breve pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en NCDN Investiga y el análisis a la situación de la Defensoría Pública en el país. Por la falta de presupuesto y la sobrecarga de trabajo, los defensores públicos han comenzado a realizar protestas pacíficas exigiendo mejores condiciones laborales para poder continuar brindando con calidad el servicio de defensa, que es un derecho constitucional. Decenas de defensores públicos protestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, denunciando los bajos salarios y advirtiendo que a partir de enero del 2014 reducirán significativamente los servicios gratuitos que brindan a los ciudadanos que carecen de recursos para pagar un abogado privado. En este caso, nosotros el presupuesto es tan mínimo que no podemos abrir oficinas en muchos distritos judiciales. Y peor aún, los defensores públicos tenemos una carga de trabajo que es inhumana. Y es que según el coordinador de la Oficina Nacional de Defensa Pública del Distrito Nacional, aunque el horario es hasta las 4:30 de la tarde, los defensores públicos no tienen hora de salida. Ciertamente que la cantidad de horas es indeterminada, porque sabemos que llegamos a las 8 de la mañana, pero no sabemos honestamente si no podremos marchar al horario de salida, porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo a quien atender. En ocasiones, a veces tenemos audiencias que empiezan 2 de la tarde, 4 de la tarde, y hemos llegado a tener en audiencias 10 de la noche. Hemos llegado incluso a estar 1 de la madrugada, a los fines de poder terminar con las audiencias que ya han sido comenzadas. Actualmente un defensor público de recién ingreso gana unos 55,000 pesos y puede ir ascendiendo por una evaluación de desempeño y antigüedad. A defensor de categoría 2, defensor de categoría 3, o puedes aspirar a la posición de coordinador distrital o coordinador departamental. Hay defensores que renuncian de la institución para dedicarse al ejercicio privado, tal vez porque otra oficina lo tome, y ciertamente, como establece el refrán, que por mi mejoría hasta mi casa dejaría, tal vez salario más atractivo que lo que le puede ofrecer la Oficina de Defensa Pública, más competitivo. Los coordinadores de oficinas reciben un salario de 72,000 pesos. Y es una situación caótica, porque ciertamente tenemos un salario desde hace 7 años que es el mismo. Lo que implica también inflación a ese salario y una serie de aumentos en el costo de vida que no se han traducido al salario del personal de la Oficina de Defensa Pública. Por eso aseguran que se requiere una gran vocación para realizar este trabajo. Hay que renunciar a determinadas comodidades, a determinados lujos que te lo puede dar el ejercicio privado. En la función de defensor público tú estás sujeto a un salario remunerado, que a partir de ese salario tú tienes que hacer tu estilo de vida. Es un sacrificio, es una vocación, yo diría que hasta un sacerdocio. Este trabajo tan fuerte debe ser realizado con amor al procedimiento, a lo que uno hace, sumándole la mística, sumándole lo que es la conciencia de trabajo. Esto es sacrificio, es a veces apartar parte del tiempo de familia,
hasta los jueces reconocen la labor que realizan los defensores públicos en los tribunales. La defensa pública hace un trabajo excelente, muy buenos profesionales, tienen muchísimo trabajo pero poco personal. Por eso nosotros incluso somos solidarios con ellos y a veces llamamos a las audiencias y no están presentes y entendemos que están en los demás tribunales haciendo su trabajo de manera honrosa, de manera bien, de manera buena. Es por eso que algunos magistrados apoyan el reclamo de los defensores públicos para mejorar sus condiciones laborales con un mayor presupuesto para esta institución, pues entienden que hacen una labor esencial en el ejercicio de la justicia. Los defensores públicos deberían tener una mejor condición a nivel salarial porque definitivamente lo necesitan y el alto costo de la vida lo demanda. Son personas que no solamente vienen a los tribunales a defender a sus representados, sino que incluso se dirigen a los centros penitenciarios a darle seguimiento a sus representados. Los defensores realizan una labor encomiable. Cada día en los tribunales ejercen su función dignamente, sin posibilidades, a veces asistiendo hasta 5, 6, 7 procesos por día. Tiene el gobierno de la República Dominicana, el Poder Ejecutivo, que poner atención urgente a los defensores públicos porque requieren de un mejor salario, de mejores condiciones. La justicia penal repercute en la sociedad dominicana. Actualmente la mayoría de los casos que reciben en la Oficina de Defensa Pública son de drogas y luego de crímenes y delitos contra la propiedad, robos y homicidios. Un país que requiere de un Estado de Derecho, de que exista el principio de igualdad, es necesario que así como existe un sistema de persecución penal, como lo es el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, para un equilibrio existe entonces la defensa pública que permita llevar una defensa con efectividad a aquellas personas que el mismo Estado lo persigue. Entonces tiene que dar la oportunidad de que puedan defenderse con las mismas garantías que pudiera tener cualquier otra persona sometida a un proceso judicial. Ciudadanos y usuarios de este servicio público valoran como positivo e importante el trabajo de los defensores. Silfredo Méndez está en libertad gracias al defensor que atendió su caso. No solamente fue mi defensor, sino que me mostró una amistad y una lealtad de tal magnitud que él me decía, Silfredo, voy para allá tal día. O sea, no me dejaba esperando, sino que iba, daba las caras y hablábamos. Y a él ver mi desesperación, siempre me mantenía en alerta, me decía, tranquilo que vamos a salir de aquí. Son personas que se entregan con mucho ánimo, identificados con el problema ajeno, sin ver que están ofreciendo un servicio a personas que no tienen recursos. Y sí, creo que es un servicio valioso, que debe atenderse el reclamo, Parecería como que el Estado no cree en el sistema de justicia. Y no cree, y parecería que eso es así, porque nunca le ha dado, ni siquiera los fondos que le corresponden por ley, sino que ni siquiera le ha asignado los fondos que estas instituciones solicitan, que están por debajo de lo que la propia ley establece. Todos concuerdan con que se necesitan más recursos económicos para poder abrir las 13 oficinas restantes a nivel nacional y para que los defensores públicos puedan continuar ejerciendo su trabajo en óptimas condiciones y así garantizar el derecho de defensa a cualquier ciudadano que no pueda pagar un abogado privado. La Defensoría Pública es un derecho humano que está además consagrado en nuestra Constitución y se le debe dar la importancia que requiere por su papel fundamental en el equilibrio del sistema judicial. Con un presupuesto deficitario es imposible que esta institución pueda continuar creciendo para poder ofrecer sus servicios en todo el territorio nacional y además contribuirá al agotamiento de su personal, lo que al final se podría reflejar en la calidad del trabajo que ofrecen a todos los ciudadanos que no pueden pagar un abogado privado. Por eso es urgente reconsiderar la partida presupuestaria para la Oficina de Defensa Pública. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por su sintonía. Los espero en una próxima emisión de NCDN Investiga.
Buenas noches.